Ok. Bienvenido, Santiago Jorge, a la 16ª Feria del Libro de Jujuy. Estoy muy contenta de que estés acá con nosotros, aunque sea de poder entrevistarte. Un gran lujo. Gracias, Elena. Gracias a vos por invitarme. El agradecido de estar acá. Voy a presentarte con unas pequeñas palabras y ya enseguida empezamos la nota. Bueno, Santiago Jorge, para quienes no lo conocen, es docente de la Universidad Nacional de Jujuy y hasta el momento ha publicado 3 novelas cortas. Perdedores populares en el 14, Caranchón en el 16 y Decime Julieta, que es ganadora del certamen literario provincial de 2019, en la misma categoría de novela. Para el año que viene, si existe, dice Santiago, piensa publicar un ensayo jurídico sobre el piso electoral en Jujuy y su efecto excluyente sobre las minorías políticas. El tema de tu trabajo es muy interesante, así que mi primera pregunta no va a ser acerca de el texto literario, después vamos a hablar de eso, pero me ha llamado la atención esto y quisiera consultarte y preguntarte para que me expliques un poco de qué se trata este ensayo. Bueno, mira, la verdad que el piso electoral es un artículo de la ley electoral provincial, ¿no? Este artículo, que es el 50 del Código Electoral de la provincia, dice que los partidos que no alcancen el 5% del padrón de los votos no pueden acceder al reparto de bancas. Es decir, tiene un efecto excluyente per se, naturalmente, el artículo. Pero nosotros en el 86 se dictó una constitución nueva en Jujuy que prevé que la legislatura, que es el órgano donde está representada toda la provincia de Jujuy, tiene que tener una representación proporcional. ¿Qué quiere decir representación proporcional? Que todos los partidos políticos tienen que ingresar a la banca proporcional a sus votos. Es decir, si un partido saca el 40% de los votos, 40% de las bancas que se reparten, ¿no? Este piso electoral lo que genera es excluir a las voces minoritarias del reparto de las bancas. Yo lo estudié bastante integral al asunto, pero para darte, por ejemplo, un ejemplo, en el 2001, que fue el año, ¿no?, del que se vayan todos, un estallido social complicado para los argentinos, hubo elecciones en Jujuy y el radicalismo y el justicialismo sacaron 57% de las bancas en total. Y ellos se repartieron el 100% de las bancas. El resto de los jujeños no tuvieron representación en esas elecciones. El piso en el 2013, 2015 y en el 2019 volvió a generar grandes desigualdades, excluyendo a 3, a 4 y a 2 partidos políticos respectivamente. Y bueno, yo la verdad que lo empecé a trabajar hace mucho ya a este libro, que lo tengo un poco abordado primero como para dar a los alumnos, pero también quiero, ¿no?, mostrar a la sociedad bueno, lo que es esta ley que tenemos, que sencillamente no le permite y está en contra de la Constitución. Mi alegato o mi ensayo es un poco demostrar que el ideal constitucional que se dictó en el 86 está contrariado por esta ley que es anterior, que es del 85. No se discutió mucho el piso porque, bueno, se llama teoría endógena, ¿no? Los partidos políticos que se benefician no discuten estas cuestiones. Y a mí me pareció muy interesante, ¿no?, de abordarlo y mirarlo. Y la verdad que las mayorías con exclusión de las minorías. Y te digo más, es mi opinión, ¿no?, pero lo fundamento en el libro que espero publicar en breve. Afecta la igualdad de voto esto, porque los votos tienen que ser iguales, ¿no? Es decir, el voto del mejor científico de Jujuy cuenta igual que un joven de 16 años. Y al momento de convertir los votos en bancas, que eso es lo que es el sistema electoral, el sistema de Jujuy realiza una distribución muy desigual, muy desigual. Mira, para darte otro ejemplo, en el 2015 el radicalismo se llevó 10 bancas con 105.000 votos. Y en las mismas elecciones la izquierda sacó 25.000 votos y no se llevó ninguna banca. Entonces, si con 100.000 votos me llevo 10 bancas, ¿cómo puede ser que con 25.000 votos no tenga bancas? Y la verdad que
visto el panorama político de Jujuy, me parece que es muy importante que esto se debata, la verdad. No es porque lo haya escrito, pero me parece que es un asunto que no está en la opinión. Los partidos han hecho un poco de divulgación del asunto, pero yo trato de mirarlo desde afuera, ¿no? Como profesor de la facultad, analizándolo sin partidismos. Y me parece que tendríamos una mejor democracia si los partidos pequeños ingresan a la legislatura. Así que bueno, espero el año que viene, lo tengo casi terminado. Lo que pasa es que cada 2 años se desactualiza. Tengo que actualizarlo con las nuevas elecciones. Espero publicarlo para el año que viene. Y bueno, que hagamos un debate, ¿no? Como sociedad. Así que bueno, esto es el piso electoral. Me ha pasado muchas veces no sentirme representada por los candidatos de los principales partidos que tenían las mayorías y votar a grupos pequeños con la esperanza de que estos grupos tuvieran alguna banca y al menos frente a ciertas cosas, por ejemplo, frente al tema ecológico, votar un partido ecologista que nos proteja del desmonte y de toda la rapiña que se está haciendo de la naturaleza, ¿no? Esto lo he hecho muchas veces. Pero claro, esa gente no llega nunca a ese lugar donde yo esperaba que llegara. Donde todos esperamos, sí. Lo ambiental es urgente, es un tema urgente que los partidos políticos a mí me extraña que no lo estén recogiendo, tanto como el tema de la mujer, ¿no? Que bueno, hoy no quiero hablar del tema, es un día, pero me parece que, a ver, nosotros votamos una lista de 24 diputados provinciales cada 2 años, la lista las hacen adentro de los partidos y ya te digo, los mayoritarios meten 10, 12 de una lista sábana, ¿no? Y los partidos pequeños juntan votos y esos votos no van a parar a la legislatura y eso es muy malo porque uno vota partidos que después no van a parar y después uno se desentusiasma de la cuestión. Me parece que, bueno, ya te lo voy a compartir al texto. Me parece que es importante y además también en Jujuy hemos tenido en los últimos 4 años procesos de tomar deuda en el extranjero con mayorías especiales y bueno, es muy delicado, ¿no? Un diputado parece que no cuenta para nada, pero un diputado define decisiones que atañen a todos los jujeños. Entonces, lo importante es que estén todos los jujeños representados, porque la propia Constitución le otorga todo el poder al Poder Ejecutivo, ¿no? Quien gana una elección por un voto se lleva todo el poder. Y la propia Constitución así lo plantea, que la legislatura sea el órgano donde estén representadas todas las voces. Por eso lo dice expresamente, representación proporcional. La verdad que es todo un tema. Y de cara al futuro, bueno, ojalá que esto, no sé, llegue. Yo he hablado con algunos diputados y la verdad que no tienen mucho interés en que esto se... De hecho, me han invitado a la legislatura a hablar sobre el tema y después me dijeron que no, pero mejor no digo nada. Claramente, sí, capaz que los partidos chicos nunca se sabe cuáles son los intereses. Ojalá que esto se difunda mayoritariamente. Bueno, gracias. Ellas son muy, muy interesantes y son ese tipo de literatura que se lee volando. Esa que vos te pegás y que no podés dormir hasta no llegar al punto y hasta no llegar al final, es verdaderamente apasionante. Y en esta última novela, me llamo Julieta, en donde hay un juego de la doble, digamos, identidad del sujeto que habla, se juega también con una primera persona y una tercera, ¿no? Como que hablan las minorías también dentro de ese sujeto, ¿sí? Me gustaría mucho que nos contaras un poco cómo trabajaste la estructura desde la perspectiva del punto de vista del lenguaje, con el lenguaje. Bueno, yo cuando empecé a escribir Decime Julieta, empecé primero con la idea de escribir sobre la discriminación en Jujuy. Ese fue mi primer impulso a empezar a escribir, ¿no? Me parece que todavía en este momento, siglo XXI, todavía vivimos en una ciudad que discrimina, que es una cuestión que todavía no tenemos resuelta. Yo empecé un poco a escribir sobre eso hasta que me encontré era ignorante sobre el tema, ¿no? De lo que le sucede a las personas trans, que es muy grave. Tienen una expectativa de vida de 36 años. Cuando me enteré de eso, fue como, me atravesó y dije, no, voy a investigar sobre el asunto. Y
una cuestión lleva a la otra, dije, la novela va a ser sobre esto. Y el tema de las voces, a mí me habían hecho unas críticas muy buenas y constructivas de las novelas anteriores, que las voces se confundían por ahí, ¿no? Entonces dije, no, acá tengo que, ya no puedo seguir cometiendo los mismos errores, tengo que tratar de que las voces estén bien marcadas. Y la verdad que a mí escribirlo me salía con palabras, me sale natural, ¿no? Con palabras que por ahí no hubieran sido dichas. Entonces, de ahí empezó el juego este de decir, quiero escribir en primera persona porque te cuento, es la voz en la cual yo siempre escribo. Esto tiene todo un debate, ¿no? Ahora, viste, esto de la literatura del yo, estamos muy desprestigiados, pero bueno. eh, y al mismo tiempo decía, yo quiero que sea primera persona porque quiero que el que lea le suceda eso que vos acabas de decir, ¿no? Que sienta que está hablando el personaje principal y sienta todo el dolor. La novela está escrita un poco así palo y palo para esto, para para despabilarnos de lo que sucede. Pero al mismo tiempo yo quería relatar o escribir o escribir sobre esto que te decía de la ciudad. Y entonces la tercera persona o esa voz era una voz que yo tenía ya escrita, ¿no? Entonces, o que yo ya venía trabajando. Y me pareció que era fundamental no dejar nada de lado, ¿no? Es como, bueno, en la literatura, por suerte podemos hacer lo que queremos, no siempre. Y me salió así, escribir una primera persona que relata en primera persona todos los dolores y todo lo que tiene que atravesar. Las historias son muy parecidas, ¿no? Rechazo familiar, rechazo social, desarraigo, recaer en la prostitución, en la venta de drogas. Yo quería contarlo en primera persona, porque cuando uno lee en primera persona, bueno, por lo menos a mí me pasa, me impacta más. Es como que siento la voz del personaje. Y esa tercera persona me parecía que era apropiada para describir un poco esto de la ciudad. Y bueno, al final quedaron las dos, ¿viste? Quedaron las dos. La novela está estructurada así y bueno, cosas del azar también hay que decirlo. Es así. Tal vez nombramos como azar al inconsciente. Sí. Hace muy poco le pregunté a mi psicólogo si el inconsciente es el que escribe. Y me dijo sí. Y después me dijo, no, pará, se me cortó la conexión, que esto, que lo otro. Yo no quise decir eso y dije, no, ya está, yo te tomo la palabra. Y la verdad que es un peligro. Pero es sanador. Pero de todos modos, cualquier cosa que uno escriba que parece que no se unía con esto, termina uniéndose. Y ese es el inconsciente que trabaja para nosotros. Por suerte trabaja para nosotros. Al menos en los casos literarios. Tanto en tu novela Caranchón como en Decime Julieta, aparecen personajes que están incómodos en la propia piel, ¿no? Aunque son diferentes situaciones de incomodidad, pero son personajes que no es más que una rebeldía social. Hay una incomodidad en esa piel que la sociedad les tira encima y ese mandato que están obligados a seguir. ¿Es un tema con el que pensás seguir, que te toca? Mira, en temas literarios, bueno, yo todavía sigo encauzado en la literatura de iniciación, todavía no me corro de ahí, te lo dije la otra vez. La literatura me encuentra a mí, te digo, no soy un escritor profesional, ¿no? Me cuesta considerarme, ¿no? Yo soy docente y soy abogado también, ahora estoy un poco con la profesión a regañadientes, pero bueno, escribiendo este libro que te comentaba recién. Y la literatura a mí digamos que la literatura me encuentra a mí, no yo a veces la busco. Me encanta escribir, te vas a reír, pero me gusta mucho escribir a mano, me gusta salir a caminar y llevar una libretita y anotar. Y es como, bueno, como vos lo dijiste, ¿no? La gente a veces está trabajando para nosotros. No me puedo reír. ¿Cómo, perdón? No me puedo reír de eso. Está muy bien. No nos riamos de los viejos hábitos. Saludables, además, ¿no? Salir y caminar y escribir un poco. Yo creo que los mandatos siempre van a estar y la rebeldía siempre va a estar en la escritura porque, bueno, uno escribe
para sacudirse uno mismo primero, porque la escritura es una cuestión individual, pero siempre aparece en la mirada de los otros. Y además uno ya cuando empieza a estructurar una novela ya piensa que la va a leer la gente, ¿no? Eh, y es nuestra arma, ¿no? Escribir en el buen sentido de la palabra. Escribir para, para generar esa rebeldía. Yo creo que soy rebelde sin causa hace muchos años y escribir ha sido como el lugar. Bueno, la literatura es lo más político que hay. Aparte, viendo el nivel político, creo que la literatura es la política de nuestra era, casi. Así que yo creo que voy a seguir en la senda de la rebeldía, pero no te puedo adelantar mucho porque la verdad es que no sé de qué voy a escribir. Bueno, Santiago, me gustaría muchísimo escuchar de tu propia voz que nos leas un fragmento de un texto. Y bueno, si fuera de decirme Julieta, mejor todavía. Bueno, dale. Lo tengo acá en la mano, pero si querés. Te escucho medio cortado. Te veo capítulo 1, 2, 3 o 4. Elegí vos y arranco. No, a mí me parece que lo que vos seleccionaste está muy bien. Pero voy a apagar la cámara también porque escucho mucho eco y temo que esté influyendo. Bueno, dale. Voy a arrancar por el capítulo 1, como empieza la novela. Nada podía detener mi deseo, ni el terremoto de mandatos que provocan la angustia de ser diferente, ni mi cuerpo varonil con manos torpes, pelos gruesos y rasgos definitivos que intentan engañar a la mujer que soy. Mucho menos mi padre, ese borracho hijo de puta criado en el paradigma de la vieja escuela, educarte a palazos. Su imposible aceptación fue lo primero que superé aquel sábado de otoño en que mamá se desbordó y lo llamó para interrumpir su rutina de fútbol y cervezas. Un miserable vida. En el cuarto, dijo mamá batida y con la voz entrecortada. Yo estaba alerta y quise plantarme, pero no terminé de encuadrar mi postura para enfrentar los reproches que el portazo violento me desconcertó. La arremetida fue instantánea. Una bofetada me tiró al piso haciendo volar la peluca. Así se les pega a las putas, con la mano abierta. Acostúmbrate, dijo con su habitual baranda etílica mezclado con el fuerte olor a sudor que emanaba su remera de nylon. Lloré, y las lágrimas, lejos de sensibilizarlo, lo enardecieron tanto que de yapa me pegó 2 patadas en las costillas. Mientras me retorcía de dolor, murmuró para sí una estúpida justificación. ¿Cómo podés hacerme esto, hijo de puta? Mi principal defecto, la cruz que colgaba entre mis piernas, a veces oficiaba de virtud. Para ser clara, era una mujer con 2 pelotas de verdad. Me puse de pie y lo enfrenté a viva voz. El tipo, envuelto en un torbellino de brutalidad y desazón, para no escuchar mis razones y súplicas, empezó a gritar desaforadamente que no podía ser su... Estaba buscando una reacción o arrepentimiento, pero yo estaba firme. Era impermeable a su dolor. El dolor mutaba en convicción. Entonces siguió con su ritual. Con la izquierda me agarró del cuello y aplastó mi cara contra la pared recientemente descascarada por sus puños. A su vez, con su derecha ensangrentada apretaba mi cráneo y repetía que saque esa idea de mi cabeza. Yo solo pensaba una frase que había leído esa tarde sin entender. El infierno son los otros. Ya ven. ¿Ahí está? Ahí va. Perdón, no soy tan rápida para manejar la tecnología. Y hasta que sube el... Muchísimas gracias, Santiago. Ha sido una alegría inmensa tenerte con nosotros de invitado. Y bueno, gracias por tu lectura. Quiero mostrar el libro. Quiero decir que el libro se consigue en las librerías de Jujuy y que es un placer leerlo. Decime, Julieta, de Santiago Jorge. Muchas gracias, Santiago. Chicos, Elena, gracias a vos por esto.